familiares. Esta es una visión que, digamos, se centra en el dolor de la familia y en la recuperación del ser querido para darle, digamos, un entierro digno. Y obviamente es una memoria que contra lo que es el golpe de Estado y la represión inmediatamente de la guerra y la inmediatamente después de la guerra. Pero cuando tomamos en consideración que a esas personas no las mataron por ser abuelos, bisabuelos o padres de, sino que las mataron por ser militantes de la CNT, del PSOE, del PC, de Izquierda Republicana, por ser militantes por una España mejor, claro, ahí hay que ampliar la mirada, porque ahí estamos entrando en una dimensión que es política. Es que a esas personas las matan no porque matan por su labor política. Y eso implica tener que mirar qué se hacía antes, es decir, la Segunda República, pero también implica, en esa memoria que podríamos llamar de la lucha o de la militancia, implica extender también por el otro lado, porque no es solamente, no hay que fijarse únicamente en la represión, sino en la resistencia y en la lucha. Y resistencia y la lucha significa toda la dictadura, porque durante toda la dictadura se estuvo luchando y se estuvo peleando por mejorar España, hasta en la transición. Y si me apuráis, porque algunas veces se ha planteado en Córdoba alguna actividad en la que se han prolongado hasta en los 80, porque al fin y al cabo las asociaciones de vecinos que mejoraban los barrios con sus reivindicaciones ya en los 80, en democracia, donde venían. Y ahí estamos hablando, ahí estamos ampliando una memoria democrática. Porque lo que se ya es una... Ha hecho referencia aquí a Ñota y no sé, o he oído mal o ha fijado usted participación en la huelga y luego en una asociación de izquierda. Pero hay otro dato y es que ese movimiento, sobre todo en la última fase del de una movilización de apoyo a las organizaciones obreras de corte católico como reacción a las elecciones. Y hay una que se toma aquí, y me llamó la atención porque solo vi 3 veces el nombre de Ayuda, y una era la formación de un sindicato católico. Cuando ha hablado de la línea de continuidad. No, porque eso es decir, la reacción a la lucha obrera desde la época del sexenio tiene 2 tipos. Y hay dos tipos de reacción. Uno es encontrar una sincera vacilanza. De 2 tipos de reacción, que es la represora por parte del Estado, el ejército de la Guardia Civil, a que ponga orden. Ya lo hemos visto cuando he comentado lo del Pozo Blanco. De hecho, esto no lo he dicho, pero viene bien ahora, me he acordado. Para que nos hagamos una idea del nivel de agitación, en mayo del 19 se establece el estado de guerra en la provincia. El estado de guerra, es decir, el gobierno directamente declara que luego está en guerra para evitar la situación. Entonces ahí empieza un poco el declinar, todavía va a durar un año y pico, pero empieza ahí el declinar, porque hay sociedades que cierran y que ya no se vuelven a abrir. Pero lo que digo, tenemos esa salida, que es la salida represora de mano dura, al ejército, a la Guardia Civil, que ponga orden, y la otra es la asistencial, y de esa se encarga la Iglesia. A finales del siglo XIX tenemos un primer modelo que es los círculos católicos, que son asistenciales pura y dura, que es decir, se establece que hay socios obreros y socios burgueses,
todos pagan una cuota, los burgueses pagan una cuota mayor, porque para ellos son burgueses, con la idea de que si el obrero se queda en paro, cae enfermo o muere, pues la sociedad lo protege. En el caso de que se muera, a la familia, ¿no? Lo protege. ¿Con qué condición? Con la condición de ser un buen católico. Y por tanto, no puedes leer libros prohibidos, prensa prohibida, tienes que cumplir, con lo cual ahí se aleja el mecanismo para alejarlo de la idea peligrosa. En el trienio, lo que nos vamos a encontrar es que aparece un nuevo modelo, que es el sindicalismo católico, que son sindicatos pero que funcionan con la misma lógica, es decir, con la lógica de conciliar, de evitar la lucha de clases y obviamente de cumplir con toda una serie de ser buen católico. Hay dos oleadas en este sentido de propaganda católica. Una comienza en el 19, la del 19 fracasa, aquí sí arraiga. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Por qué he entendido que en el norte de la provincia, en concreto aquí en la zona de los Pedroches, arraiga ese tipo de sindicalismo más que en la campiña? Pero esa primera oleada resulta que se encuentra con un problema, y es que cuando declaran el estado de guerra y el recorte de libertades para todo el mundo, también para ellos. Con lo cual es la segunda oleada, la del 20, la que digamos la que tiene más éxito ya por toda la provincia. La pregunta que tú haces, yo creo que hay dos cuestiones relacionadas a las dos cuestiones, que influyen a las dos cuestiones. Una, en la campiña se tiene una trayectoria mayor de urbanización obrera que aquí. Las agitaciones campesinas se dan sobre todo en la zona campesina. De hecho, lo he comentado antes, por ejemplo, el socialismo está en la cuenca minera y se extiende hacia aquí. Aquí no hay nada. Y la otra cuestión, porque esa sí es que y además tú lo has planteado antes, una cuestión en la presentación. La sociedad obrera y sobre todo anarquista, antes de meterse en una lucha incluso sindical, plantean la batalla cultural. Los centros anarquistas, las sociedades anarquistas muchas veces no se llamaban sindicatos, ni se llamaban, sino eran centros instructivos obreros. Así se llamaba el de Castro, así se llamaba el de Montemayor, el de no me acuerdo si es los Algarves en la Carlota. Y fijaros el nombre, lo que significa, centros instructivos. Es decir, a lo que va allí la gente es a educarse. Para empezar, a aprender a leer, a escribir y las reglas para que no te engañen. Y a partir de ahí, a formarte en una visión del mundo en donde una pieza fundamental es la escuela racionalista. Las escuelas de ese momento eran escuelas fundamentalmente dirigidas por la Iglesia y que lo que te daban era el catecismo. Sin embargo, tanto el republicanismo como el anarquismo, principalmente los dos, van a crear escuelas racionalistas, que lo que van a plantear es que la base de la educación tiene que ser la ciencia, no la religión. Y claro, cuando tú tienes eso arraigado, porque ya vas desde décadas haciendo propaganda a través de periódicos, a través de novelas. Por ejemplo, hay una novela de un anarquista de la época, madrileño, que se llama El alma de la campiña, anarquista madrileño de Madrid, El alma de la campiña, que está ambientada en Castro del Río. Estoy refiriendo a Mauro Bajatierra, que luego, por ejemplo, algunos de sus libros estaban impresos en Pueblo Nuevo. O sea, es un personaje muy curioso porque es madrileño, pero sin embargo tiene una relación con Córdoba muy curiosa, ¿no? Pues cuando tú ya vas haciendo prensa, ya vas haciendo novelas, ya vas haciendo obras de teatro y además tienes escuelas racionalistas, centros obreros y demás, tú estás generando un caldo de cultivo de cambio de mentalidad que hace que en principio cueste más trabajo.
porque es la zona anarquista la que resiste más a la propaganda católica. Al final cae, al final se empiezan a crear sindicalismo católico por todos lados, pero en la zona anarquista es donde más costó trabajo. Se va. Muy rápido, pero sí, dos reflexiones y una cuestión siguiendo lo que dice, porque creo que es clave y creo que Miguel lo puede explicar. Primera parte, y creo que es importante entender que el libro de Miguel Ángel es fundamental para entender cómo se articula políticamente la provincia de Córdoba hoy. Un viaje al pasado para explicar las raíces de lo que ha sucedido en esta provincia y cómo esta provincia, por los datos que cuenta Miguel Ángel, si lo traducimos hoy políticamente, la provincia, no digo si no es la más virada, de las más viradas a la izquierda es la provincia de Córdoba, y no es casualidad. Y a eso le uno, digo porque creo que ahí Miguel Ángel es fundamental para poder entender todas esas cuestiones, y animo a la compra de estos últimos libros, que habrá que pelear, ya veremos cómo, si todo se puede arreglar en este mundo. Bueno, hay cosas que no. Para que haya más ediciones, porque creo que cuando pasen más años seguramente se verá lo fundamental de la obra de Miguel Ángel, de recopilación de todo ese movimiento obrero y explicado, que creo que es clave, que fundamenta muchas cuestiones de hoy. Por tanto, en eso darle la enhorabuena a Miguel Ángel, se lo he hecho públicamente muchas veces, pero creo que cada vez es más importante. Y segunda cuestión, dentro de todo ese elemento, y incido, y es una falsa retórica de que el norte de la provincia, y yo creo que soy también de aquí, pues bueno, me siento muy mal, es más conservador que el resto de la provincia. Eso no se corresponde, ni nada, muy bien, con los movimientos que hay en el diario bolchevique y los inicios. Primero, aquí tenemos la influencia de la zona minera de Peñadora del Nuevo, que llega hasta Villanueva del Duque. Ojo, porque Villanueva del Duque era un centro obrero y minero, donde conviven los movimientos socialistas, que después llegan las divisiones entre los comunistas y los socialistas, la presencia anarquista, que no era mayoritaria, era minoritaria, pero también existen casos. En Benalcázar tenían bastante fuerza la CNT, y además eso se desarrolla, y también hay un claro con el intento por parte de los movimientos cristianos, católicos, de intentar penetrar. Pero si uno ve a los resultados electorales, yo estoy hablando con Carmen y con Manuel, las últimas elecciones del 36, aquí a la izquierda, en todos los municipios del norte de la provincia, arrasa a la izquierda, sin ambigüedades. Y digo más, que también ese trabajo que Manuel el próximo día lo explica, que pasó aquí entonces, como los pocos sitios que resisten al golpe de Estado es en el norte de la provincia de Córdoba, lo cual muestra la capacidad obrera y de la clase trabajadora de implicación, que además son todos cuadros. Cuando Miguel Ángel dice, uno analiza quiénes eran los que después son fusilados, los mismos cuadros que dirigen la resistencia republicana son los que estuvieron antes en todos los movimientos posteriores. Y si te das cuenta y das un paso más, todos los guerrilleros de los años 40 y tantos eran hijos o eran directamente lo que habían estado. Y ahí es la última lo que vengo a decir. Primero, que Miguel Ángel aclarase un poco eso, porque a mí especialmente me indigna, porque también aquí había pequeños propietarios. Esto es muy parecido, ya una traducción, al País Vasco, donde hay pequeños propietarios, no son grandes terratenientes, pero eso hace una cierta pequeño propietario burgués que se diferencia un poco de la clase trabajadora. Pero eso es parte. Y un elemento que es clave, y a eso sí voy a la pregunta también. Esto viene a mostrar que el germen de los movimientos y de las revoluciones y de los movimientos políticos no se construye en un solo día, sino que va de generación en generación y bien trabajado. Digo con esto, uno de los papeles que defendemos mucho y que Miguel Ángel al final de este libro lo pone a disposición de esto es de la izquierda organizada. Es decir, si no tenemos militantes, por eso Miguel Ángel lo repite de forma reiterativa, si no tenemos militantes, organizaciones obreras estructuradas en el territorio con capacidad de transformación, no se construye el futuro. Puede triunfar o no triunfar, pero si no hacemos eso es imposible. Por lo tanto, es fundamental las cosas como las de hoy. Que se inaugure una sede en el centro de un pueblo, con un concepto de clase, con militantes estructurados para poder construir el futuro. Y eso, la obra de Miguel Ángel es clave para entender que la historia se construye poco a poco y que los gérmenes se van trabajando. Y que en eso es fundamental estudiarlo para ver cómo
la campiña, por ejemplo, la campiña roja, la deriva anarquista fue terminando en el Partido Comunista, que fue la que tuvo capacidad de estructura, y aquí, bueno, pues el Partido Comunista lo pasó después peor, pero es verdad que todo el mundo pasó del Partido Socialista, casi pasaron en masa a militar en el Partido Comunista, en el franquismo se reiteró y después pues, una deriva al PSOE y después ya la deriva que ya hemos apuntado. Por lo tanto, ahí tú te animas para reivindicar la izquierda del norte de la política de Córdoba. Preguntar a este señor de... Bueno, venga. No, vamos, lo está diciendo tú, ¿no? Uno de los, por ejemplo, de los personajes que al final del libro de Díaz del Moral, de la historia de las instituciones campesinas andaluzas, se menciona, es Julián Caballero, que luego nos lo vamos a encontrar del alcalde de Villanueva durante la guerra y más adelante de guerrillero que muere en el barranco de la Huesa, ¿no? Villanueva de Córdoba es uno de los núcleos fundamentales del Partido Comunista, si no decir el principal núcleo del Partido Comunista hasta los años 30. Incluso su huella llega a día de hoy, ¿no? Referentes que tenemos están relacionados, digo, referentes, personas vivas, físicas, están relacionadas de una forma u otra con Villanueva de Córdoba, ¿no? Entonces, está claro. Y en el libro sí aparece eso, ¿no? Como Alcázar, Hinojosa, es decir, si es que realmente toda la provincia se ve en el periodo de la agitación, toda la provincia, en mayor o menor medida, pues se ve y con envío de tropas, quiero recordar que Alcaracejo también, en fin, que se mueve toda la provincia. Y lo que tú planteas, ¿no? Que tenemos siempre el tema de la cuestión organizativa, está claro, es decir, sin organización no hay nada y añadiría más, sin organización y sin esa organización vinculada a lo cotidiano, que es el otro componente. Es decir, tenemos una tendencia a las últimas décadas, las organizaciones de izquierda, a fijarnos demasiado en los movimientos sociales. Y al final, hombre, los pueblos distintos, pero en Córdoba capital, y tú que ya vives casi más allí que aquí, que al final los movimientos sociales es un grupo de gente que somos los que somos y que nos conocemos y que todos tenemos ya nuestro esquema mental, ¿no? Pero la lucha de esta gente se dirigía a los puntos cotidianos, es decir, ¿cuáles son los puntos cotidianos? La hora del bocadillo, la compra, o sea, el ir a comprar, es decir, lo que el sistema no te puede poner ningún tipo de cortapisa porque son cuestiones antropológicas. ¿Por qué la clandestinidad del Partido Comunista en Córdoba se organizaba a través de perones? Porque era la única forma de juntar a 10, 15 tíos, porque no eran tíos, sin que fuese ilegal. Con el perón, hacer paripé o no de que está de perón y tener una reunión política. Creo que era en Jauja. Con la clandestinidad se ve muy claro, porque claro, como la clandestinidad no tiene otras posibilidades, tienes que recurrir a esas cuestiones. Creo que es en Jauja. En Jauja el Partido Comunista se organiza en la banda de la Semana Santa. Una banda de música que de hecho cuenta, creo que es Ernesto Caballero en su memoria, cuenta que cuando se legaliza el partido, que es en Semana Santa, pretendían sacar el paso tocando la Internacional. En Doña Mencía, es verdad que es otra cuestión, ¿no? Pero en Doña Mencía, por ejemplo, hay a día de hoy un paso de Semana Santa
que es el Calvario, que su emblema es una hoz y un martillo. Creado por el cura obrero que había crea la cofradía obrera, porque se llama así, la cofradía obrera del Calvario, en donde hay gente que son hermanos de la cofradía, que son del partido, y que a día de hoy su emblema es verdad que es un crucifijo, pero está colocado de tal forma que forma una hoz y un martillo, sobre fondo rojo, y crucifijo en amarillo. Fondo rojo, crucifijo en amarillo, ¿no? Y formando en la práctica. Pero es fundamental eso, la organización. Sin organización no... Y esta es la muestra, lo que tú dices, ¿no? Es decir, cómo si nosotros cogemos un periodo que en la práctica son 50 años, desde el sexenio al trienio, desde el sexenio revolucionario al trienio bolchevique, y vamos teniendo cómo hay una capacidad organizativa mayor, con periodos de punta, que esa es otra cuestión, que muchas veces cogemos y pensamos, nos metemos en un periodo de agitación, como hemos podido tener, lo que yo llamo el lustro de la indignación, ¿no? Del 2010 al 2015, y parece que el ahora o nunca, como se decía, ¿no? Que vamos a saltar los cielos, y resulta que no, pero obviamente a día de hoy incluso eso, mientras que antes, en el 2008, había solamente 2 diputados en el Congreso que se oponían a las políticas neoliberales procedentes de Europa, hoy día ese porcentaje es bastante mayor, ¿no? Es decir, ¿hay una elevación del nivel de conciencia? ¿Es eso suficiente? Pues la organización es lo que te garantiza, que partiendo del hecho de que hay periodos en los que se producen crecimiento de la movilización y otros de reflujo. Y otra cuestión, que muchas veces decimos que estamos los mismos, pero es que hay un núcleo militante que es el que mantiene en los momentos de reflujo y que luego se incorpora a otra gente que se quedará o no, pero que se suma en los momentos de agitación. Entonces, y ahora, eso no está en este libro porque es de otro periodo, pero, por ejemplo, cuando en los años 80 del siglo XIX se estaba en un periodo de reflujo, pues lo que había era un grupito, en Córdoba capital estoy hablando, un grupito que se reunía para conmemorar el aniversario de la Comuna de París. Entonces el 1 de mayo no existía, pero la fecha para conmemorar la lucha obrera era el 18 de marzo, que era la Comuna de París. Y era la actividad con la que mantuvieron. Y después pues tenemos una historia y una cuestión que tú dices, ese hilo, ¿no? Ese hilo que une el anarquismo con el comunismo, sobre todo en la campiña, y previamente con el republicanismo. Hay un hilo. Díaz del Moral lo cuenta el republicanismo, el anarquismo, pero luego Alejandro Ruiz Huerta, en su libro El voto comunista, pues plantea la misma evolución, pero del anarquismo al PC en la transición. Bueno, si lo que voy a preguntar no entra en los planes y yo corto y fuera. Hace pocos días he escuchado una charla también así del movimiento obrero en Dos Torres, y ahí cogían y salió un movimiento anarquista bastante fuerte, pero duró nada, porque la Iglesia hizo otro movimiento más izquierda hasta que se lo cargó. Quiere decir, la Iglesia presentó eso y claro, se lo cargó, pero rápidamente. Lo que voy a preguntar una cosa. Yo he estado 52 años fuera del pueblo donde nací. A mí me gusta mucho la historia, muchísimo, el presente y el futuro. Entonces yo me fui en busca del papeo, porque tuve que ir a buscar las visuales. Pero en ese sitio, cada año hacíamos una excursión de 50 o 60 personas a Andalucía.
Andalucía. Yo llevo bastantes reuniones aquí viéndolas. Nosotros veníamos de allí y aquí se habla de que si somos de izquierda, que si tenemos la Córdoba lo más grande, que si tenemos lo más derecho, que si son... De aquí no he oído hablar ni una palabra de Marina Leda. Ni una. No sé por qué será. Si será porque no entra en los planes, si es porque es otra historia, o yo me gustaría que me explicaran el por qué, si ha habido movimientos y ha habido cosas, allí nosotros íbamos ahí, a ese pueblo, íbamos 40 o 50 personas y veamos que aquello, si hubiera habido una fuerza, y hubiera habido una izquierda, y hubiera habido algo de no relación, de trabajo y de coraje como había allí, las cosas se hubieran agrandado más. Y sin embargo, pues estamos, ¿cómo estamos? La región más mísera que tenemos en toda España. Bueno. A ver, para empezar, digo, no ha salido hoy aquí, porque para empezar Marina Leda de Sevilla. Digo, estamos hablando del trienio bolchevique en Córdoba. Luego, lo de Marina Leda lo conozco poco, digo, que no es algo que yo me haya... Sí sé que, no sé previo a la transición, no sé previo, pero el movimiento todo posterior que surge en la transición, pues viene de una corriente, digamos, izquierdista de origen maoísta, en origen, que adoptó un discurso nacionalista y que han llevado, y que muy bien, ¿no? Es decir, que llevan pues, desde el año 79 desarrollando una política peculiar, y que digo peculiar porque no existe en otros lugares, ¿no? Pero no sé qué más comentarte, digo, porque no es algo que no conozco más allá de lo que podemos conocerlo cualquiera de los que estamos aquí. Manolo, creo que había... Era solamente un comentario muy breve, era un apunte que, por completar lo que habéis estado diciendo tanto tú como Sebastián, y te referías tú antes al principio de que la fuerza del movimiento obrero aquí en la comarca pues también tiene que ser conocida, ¿no? Lo mismo que pues si Cervantes pasó o no pasó, otros temas. Y es que es una cosa que me ha recordado, y yo hablaré también un poco de eso luego después, sobre la importancia que tuvo la comarca, y claro, viene al hilo de todo lo que tú has comentado del movimiento obrero, en la guerra civil. Durante la guerra civil aquí, la batalla de Pozo Blanco, ¿no? Que sería en marzo-abril del 37, pues claro, todo ese movimiento obrero, toda esa concienciación que existía, toda esa trayectoria de la que tú comentabas, pues fue fundamental para obtener una victoria. La batalla de Pozo Blanco, bueno, se inició una contraofensiva y acabó organizando el frente, pero fue fundamental para detener el fascismo en Andalucía. Y yo, que estoy libre de toda culpa, porque yo soy tarugo de adopción, o sea, no es porque digáis que este coge de ahí, pues es la más importante, ¿no? Es una victoria republicana fundamental para lo que va a ser luego todo el devenir de la guerra civil, la estabilización de los frentes, y una de las grandes victorias republicanas en la zona sur, prácticamente la única, ¿no? Cuando se habían producido otras catástrofes tan importantes, ¿no? Como la caída de Málaga, etc. Pues ese acontecimiento yo creo que también tiene que formar parte de la memoria de los habitantes de las comarcas, no solo de los Pedroches, sino también de Guadiana, de las dos comarcas del norte de Córdoba, y es fundamental. Entonces era simplemente un apunte por complementar lo que habéis dicho, que ya se ha comentado, y por eso, como yo el jueves voy a tener la voz ahí en la mesa, pues me gustaría transmitir una propuesta que no parte de mí, sino que parte del compañero Sebastián y de otra gente, y que está relacionada con ese tema y que creo que puede resultar interesante, ¿vale? Simplemente la expliqué. Yo algo tengo que decir, que nos vamos al tapeo, ¿eh?
que va haciendo la obra. Sí, No sí. tiene hambre, ¿no? Yo, para ampliar un poco la información que habéis dicho los demás, localizarla en el Valle de los Pedroches y sobre todo en Añora, quiero decir que esa batalla tan importante que ahora ha dicho Manuel fue quizá la responsable de que durante el franquismo la represión que se ejerció aquí en el Valle de los Pedroches fue brutal. Lo ha nombrado antes a Julián Caballero, alcalde de Villanueva de Córdoba, que murió en el Barranco de la Huesa, y en aquel Barranco de la Huesa murió un noriego, el Melchor Ranchera Risque, apodaban Curro de Añora, y quiero decir también y recordar que a pesar de que él lo mataron en aquel 11 de junio de 1947, sus hijos, que de los que ya solo vive una, Ceferina, que hace poco estuvimos entrevistando, han desarrollado una vida siempre que, a pesar de la represión que hubo y de todo lo que pasaron, que es espeluznante como lo relataba hace 15 días con Luis Naranjo, tanto sus tres hijos que han militado en el Partido Comunista, Juan, que murió, y antes Basilisa, sobre todo, que fue la primera mujer que formó parte del comité, Basilisa Ranchar, del Comité Provincial de Córdoba, y que aparece en una famosa foto en el 79 en la Plaza de la Corredera junto a la Pasionaria, Julio Alguita y Ernesto Caballero, que fueron los padres que los dos los mataron en el Barranco de la Huesa. Por eso es muy importante la memoria, y la memoria nuestra es la que han hecho estos hijos de esos luchadores que han seguido luchando en el ámbito más local que han podido, porque eso es que Ceferina ha estado en todas las luchas que ha habido allí en Córdoba, de instituciones cívicas, de asociaciones, de colegios, y quiero reivindicar eso. Es más, yo he propuesto personalmente que en la medida que se pueda esta casa lleve el nombre de Basilisa Ranchar, como homenaje. Una cosa ya para terminar. La foto no es la Corredera, es en el Teatro de la Cerquía. En el Teatro de la Cerquía. Y una cuestión es, antes hemos hablado de los libros, he traído dos libros distintos. Uno es el que hemos presentado aquí, que anda mucho levantado, y el otro es La Otra Córdoba, que es de la editorial Utopía, que aunque se basa fundamentalmente en Córdoba Capital, es un itinerario por Córdoba Capital, pero que trata más o menos el tema que estamos hablando precisamente ahora de cómo la memoria de la lucha obrera tiene que formar parte de nuestro municipio, de nuestra localidad. Despide el acto, Patricio. Despide el acto. No, obviamente eso. A ver, por 10 euros, lo último que me queda, merece la pena